Y si el mayor problema estructural de México no estuviera en las decisiones de su gobierno, ni siquiera en las constantes fluctuaciones de su economía, Ujú. sino en aquello que como sociedad se niega a mirar en el espejo. Es una premisa muy, muy potente. Lo es. Y con esto quiero dar la bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva inversión. Porque hoy tenemos entre manos unos apuntes que proponen un viaje bastante particular. Sí, desde luego no es el análisis habitual. Para nada. Vamos a tomar la psicología analítica, concretamente las ideas del legendario psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, y las vamos a aplicar directamente a la realidad social del México actual. ¿Qué se dice pronto? Ya ves. Y a ver, la misión de este análisis no es hablar de política en el sentido tradicional. Para nada. Lo que buscamos es entender los motores invisibles, esas dinámicas psicológicas, colectivas, que operan por debajo de la superficie. Exacto. Y para ayudarme a navegar por estas aguas, que la verdad son bastante profundas, me acompaña nuestra voz experta. Estoy encantada de tenerte aquí. El placer es mío, encantado de estar aquí para esta exploración. Porque, fíjate, lo verdaderamente interesante de los textos que estamos revisando hoy es cómo nos obligan a cambiar el enfoque por completo. Totalmente. Normalmente cuando se analiza la situación de un país, la mirada siempre se dirige a las estadísticas, a las reformas de las leyes. O a los discursos institucionales, claro. Eso es. Sin embargo, la perspectiva junguiana propone mirar hacia adentro. Y para hacer esto hay un concepto clínico fundamental que vertebra todo el material de origen, y es la idea de la sombra. Vale, La sombra. Suena un poco a título de novela de misterio o a película. Sí, tiene un toque oscuro. Pero al leer los textos veo que tiene una aplicación práctica bastante terrenal. Vamos a desgranar esto. ¿Qué es exactamente la sombra? Pues en términos puramente psicológicos, la sombra representa todo aquello de nosotros mismos que reprimimos, lo que negamos o lo que simplemente consideramos inaceptable. O sea, los defectos que no queremos ver. Defectos, emociones, prejuicios, incluso deseos que escondemos porque no encajan con esa imagen ideal que queremos proyectar, tanto a nosotros mismos como al resto del mundo. Claro. Y aquí está la clave absoluta de esta teoría. La sombra no desaparece por el simple hecho de ignorarla. Lo que negamos en nosotros mismos, irremediablemente, lo proyectamos en los demás. Es como un mecanismo de defensa, ¿no? Un mecanismo de defensa primario. En lugar de lidiar con la propia oscuridad o con las propias carencias, pues vemos esa oscuridad multiplicada en el comportamiento del otro. A ver, ¿entendemos cómo funciona esto a nivel individual? Yo estoy segura de que cualquiera que nos escuche puede identificar a alguien de su entorno que critica de forma desproporcionada un defecto en los demás y que luego, curiosamente, resulta ser su propia carencia. Es el clásico «dime de qué presumes y te diré de qué careces», llevado a la psicología clínica. Exacto. Pero claro, el material que analizamos hoy da un salto monumental. Nos lleva del individuo a la sociedad entera y nos pide poner a todo un país frente al espejo. Y ese es el paso donde la teoría adquiere una dimensión sociológica bestial. Hablamos de la sombra colectiva. La sombra colectiva. Sí. Al igual que una persona reprime aspectos de su carácter, pues una nación entera también reprime partes de su historia, de su identidad y de su comportamiento diario. Ujú. Y a nivel colectivo, esa sombra no reconocida, toda esa acumulación de problemas negados, de clasismo velado o de heridas históricas, se transforma. ¿Y cómo se manifiesta exactamente? Pues se manifiesta de forma muy visible en una polarización extrema, en la necesidad imperiosa de crear enemigos imaginarios y, en última instancia, en violencia, tanto física como verbal. Es una forma de leer la realidad que cambia por completo la manera de interpretar los titulares de las noticias de cada día. Totalmente. Según los fuentes, la situación actual de México se presenta como un ejemplo palpable de esta sombra colectiva operando a plena luz del día. Sí, los textos son muy claros en eso. Hablan de una polarización que divide a la población de forma súper tajante. Una narrativa constante que reduce problemas complejísimos a un enfrentamiento básico de buenos contra malos. Sin dejar ningún espacio para los matices. Ninguno. Y además alertan sobre la deshumanización sistemática del bando contrario y una violencia estructural que, tela, se ha llegado a normalizar en la rutina diaria. Fíjate que al revisar el documento destaca una frase que resume la gravedad de esta dinámica con una crudeza tremenda. Dice literalmente: cuando una nación no integra su sombra, la vive en las calles. ¡Guau!
¿La vive en las calles? Es muy potente, porque el conflicto interno, la desigualdad o el resentimiento que no se resuelven a través de la conciencia social terminan materializándose en el mundo físico. Se convierten en inseguridad, en enfrentamientos civiles y en fracturas muy profundas en el tejido ciudadano. Para ilustrar cómo funciona esta proyección a gran escala, las fuentes recogen una analogía visual sobre la vida en comunidad que de verdad pone las cosas en perspectiva. Ah, la historia del vecino. Esa misma. Es muy reveladora. A ver, para quienes nos escuchan, imaginemos un edificio de apartamentos. Ujú. Y hay un inquilino que vive crónicamente amargado, quejándose día tras día de un ruido espantoso y una vibración insoportable en las paredes de su casa. Una pesadilla, vamos. Total. Pues este vecino está absolutamente convencido de que el culpable es el inquilino de arriba. Claro, lo más fácil. Exacto. Así que se pasa los días insultando, golpeando el techo con una escoba, redactando quejas formales, atribuyendo a ese otro individuo toda su falta de paz mental. Es una situación de conflicto vecinal de manual, De manual. pero que da un giro muy revelador. Porque un día este vecino, enfurecido, sale a su propio balcón y descubre que el ruido y la vibración provienen de una esquina de su propio apartamento. Madre mía. Sí, tiene montado allí una especie de taller clandestino, una maquinaria defectuosa que él mismo dejó encendida hace tiempo y que hace vibrar toda la estructura del edificio. O sea que lo que tanto odiaba en el exterior... Era generado por él mismo en su propia casa. Todo ese ruido ensordecedor venía de su balcón. Es una metáfora muy incómoda. Si conectamos la historia de este vecino con el panorama general de la sociedad mexicana que mencionan los textos, vemos el reflejo clarísimo de la proyección colectiva. Sí, porque psicológicamente es mucho más manejable mirar hacia arriba o hacia abajo y culpar al otro. Claro, se culpa sistemáticamente al político de turno, al empresario, al ciudadano de a pie, a los grupos marginados, a los extranjeros o incluso al pasado histórico. El ruido y el problema siempre vienen de afuera. Y el problema de delegar toda la culpa es que también se cede de forma automática la capacidad de cambiar las cosas. ¿Pierdes el control? Absolutamente. Y aquí el principio rector de Jung no deja lugar a dudas. Él decía, lo que no hacemos consciente, lo vivimos como destino. ¡Qué gran frase! Es brillante, porque mientras una sociedad actúe como ese vecino, buscando eternamente a un culpable externo para sus males internos, seguirá repitiendo los mismos ciclos de frustración década tras década. Es como estar atrapado en un bucle. Exacto. Por eso, el texto lanza una invitación directa a reflexionar sobre dónde estamos proyectando esa sombra como sociedad. ¿Qué partes de la corrupción, de la falta de empatía o de la agresividad cotidiana se están ignorando deliberadamente en el balcón colectivo? Y a ver, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque la psicología junguiana no se detiene solo en el concepto de la sombra. No, ni mucho menos. Las fuentes nos adentran en otro terreno que parece operar como el motor invisible de esta maquinaria: los arquetipos. Nos explican que estos patrones inconscientes dirigen el comportamiento de las masas en la actualidad. Eso es. O sea, ya no es solo un análisis político, es psicodinámica colectiva operando de forma muy activa. Y para que todo el mundo nos siga, los arquetipos son básicamente patrones de comportamiento, imágenes y roles inconscientes que compartimos como especie, pero que toman formas muy particulares dependiendo de la cultura. El análisis de los textos identifica 4 arquetipos principales jugando un papel determinante en el México de hoy. El primero de ellos es el arquetipo del Salvador. Vale. Vamos a desgranar ese primer patrón a fondo, porque por lo que apuntan los textos, tiene un peso específico enorme. Lo tiene. Este arquetipo surge cuando un colectivo se siente sobrepasado por sus problemas crónicos, desconectado de su propia capacidad ciudadana, y entonces deposita absolutamente toda la esperanza en figuras fuertes. Figuras a menudo carismáticas o mesiánicas. Exacto. Esperando, básicamente, que vengan a rescatar al país. Y aquí conviene hacer una pausa para reafirmar la absoluta neutralidad del análisis. Para la gente que nos acompaña, queremos dejar clarísimo que no se trata de señalar a ningún líder político en concreto. Ni de un bando ni de otro. Ni de derechas, ni de izquierdas, ni de este siglo, ni del pasado. No tomamos partido por ninguna ideología. Estamos analizando un patrón histórico y psicológico documentado a nivel global. Es importante remarcarlo, sí. Muy importante, porque la trampa estructural del arquetipo del Salvador es que infantiliza a la sociedad. ¿En qué sentido? Pues en que genera una dinámica de pasividad. Gran parte de la población se sienta a esperar el milagro externo,
la reforma mágica o el líder perfecto, en lugar de asumir la cuota de responsabilidad que requiere reconstruir el país desde la base. Es el equivalente exacto a esperar que venga un administrador externo a apagar la máquina de nuestro balcón. Tal cual. Mejor no se puede explicar. Pero los apuntes mencionan un segundo arquetipo que parece retroalimentar esta misma sensación de impotencia. El arquetipo de la víctima. Este es complejo. Sí, este patrón se ancla profundamente en el sufrimiento, en cómo las narrativas históricas no resueltas, hablamos de las conquistas, las intervenciones, los agravios del pasado, se mantienen artificialmente vivas en el presente. Y eso atrapa a la sociedad en un bucle continuo de dolor. Exactamente. Claro, es que cuando una sociedad asume primordialmente el rol de víctima como su identidad central, el sufrimiento se convierte en el núcleo de su existencia. Ujú. Desde un punto de vista puramente psicológico, si tu identidad se basa en ser la víctima, de forma inconsciente vas a boicotear o rechazar cualquier solución real que te quite ese papel. Porque sentirías que pierdes tu esencia. Pierdes tu esencia, tu razón de ser y sobre todo tu superioridad moral frente al supuesto agresor. A ver, entiendo el mecanismo psicológico que describes. Tiene sentido. Pero te confieso que me resulta una píldora difícil de tragar. Es normal que genere resistencia. Claro, porque, pregunto, ¿no es un poco arriesgado o incluso insensible decirle a una sociedad que experimenta violencia real y desigualdad estructural enorme, que en el fondo está atrapada en un arquetipo de víctima? Es una duda muy lógica. ¿Cómo evita esta teoría caer en responsabilizar a quien verdaderamente está sufriendo los fallos del sistema? Esa es una objeción fundamental, y el material de origen traza una línea muy clara al respecto. La teoría jungiana no niega en absoluto la realidad tangible del sufrimiento o la existencia de injusticias sistémicas graves. Vale, no dice que nos lo estemos imaginando. Para nada. No sugiere que el dolor o la violencia sean imaginarios. Lo que señala es cómo el apego crónico a esa identidad de víctima es lo que impide la transformación. Entiendo. Una cosa es reconocer una herida histórica o una injusticia presente para poder sanarla y exigir reparaciones, y otra muy distinta es utilizar esa herida como un escudo permanente que justifica la inacción o el odio continuo. Claro, no es lo mismo. El arquetipo de la víctima no habla de merecer el sufrimiento, habla de la parálisis colectiva que se genera cuando el relato principal e inamovible de un país es «mira todo lo que nos han hecho, no podemos hacer nada». Vale, esa distinción entre padecer un daño real y convertir el daño en la única identidad colectiva aclara bastante el panorama. Es que marca toda la diferencia. Y vean los apuntes que ese victimismo crónico, esa sensación instalada de que el sistema siempre está diseñado en contra, crea el terreno abonado perfecto para el tercer patrón, el arquetipo del trickster o el embaucador. El famoso trickster. En la mitología clásica es el pícaro, esa figura que rompe las reglas establecidas y manipula el sistema en su propio beneficio mediante la astucia. El listillo, vamos. El listillo, sí. Y en el contexto de la sociedad moderna, este arquetipo se manifiesta de una forma terriblemente terrenal. Hablamos de la corrupción cotidiana, micro y macro, esa que llega a ser totalmente tolerada. Normalizada por completo. Normalizada. No estamos hablando exclusivamente de los grandes desfalcos en los ministerios, que también, sino de la cultura de saltarse la norma en el día a día. Los pequeños detalles. Exacto. El soborno para evitar una multa de tráfico, la trampa administrativa, saltarse una fila. Es esa máxima cultural que el documento cita literalmente: el que no tranza, no avanza. Es que cuesta asimilar la gimnasia mental que se requiere para justificar eso masivamente en una sociedad. Requiere mucha justificación interna, ¿sí? El razonamiento de fondo parece ser, como el sistema está roto y es intrínsecamente injusto, conectando esto de nuevo con el arquetipo de la víctima, yo también tengo el derecho o incluso la obligación de romper las reglas para poder sobrevivir. Y así se disfraza la trampa y la deshonestidad. Claro, se disfraza de inteligencia táctica, de astucia callejera. Y ese es precisamente el triunfo del trickster. Logra convencer a una gran parte de la población de que la pequeña corrupción es una herramienta de supervivencia indispensable y válida, cuando en realidad es el ácido que disuelve cualquier posibilidad de confianza social. Es verdad, destruye la confianza base. Es la manifestación más palpable de la sombra operando con el permiso tácito de la colectividad. Si todo el mundo asume que el otro va a hacer trampa, pues la trampa se vuelve la norma. Lo cual nos empuja irremediablemente al cuarto y último patrón que analizan los textos, el héroe fragmentado. El más común de todos, quizá.
Da la impresión de que captura a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Son las personas que genuinamente anhelan un cambio profundo para su entorno. Gente con buenas intenciones. Sí. Quieren ver a su nación prosperar, vivir en paz, con justicia. Sin embargo, al no haber integrado su propia sombra, terminan reproduciendo de forma inconsciente los mismos patrones de abuso o polarización que critican amargamente en los políticos o en los criminales. Es que el nivel de disonancia cognitiva en este arquetipo es altísimo. Ya te digo. El héroe fragmentado exige justicia institucional implacable, pero tal vez comete pequeñas injusticias, abusos de poder o discriminación en su propio entorno laboral o familiar. O reclama paz en las calles, pero luego alimenta la polarización extrema, el insulto y la agresividad discursiva desde su móvil hacia cualquiera que piense distinto. Por eso se les llama fragmentados. Sus ideales y valores explícitos caminan en una dirección, pero sus acciones diarias, regidas por esa sombra que no quieren ver, caminan exactamente en la dirección opuesta. Fíjate, si ponemos todas estas piezas sobre la mesa, el panorama es sumamente complejo. Un rompecabezas complicado. Tenemos operando en simultáneo a una sociedad que busca desesperadamente un salvador, que se aferra con fuerza a la identidad moral de víctima, que tolera y hasta celebra el embaucador en las interacciones diarias, y que actúa en su gran mayoría como un héroe fragmentado. Es una combinación explosiva. Viendo el peso de esta psicodinámica, queda claro por qué los cambios puramente legislativos o los simples relevos electorales rara vez cambian el fondo del asunto. Claro, las estructuras profundas de la psique colectiva siguen intactas. Las leyes y las políticas públicas intentan modificar la superficie, ordenar el tráfico, por así decirlo. Pero los arquetipos y la sombra son las corrientes subterráneas que realmente dirigen el rumbo del barco. ¡Qué buena imagen! Por eso el material insiste tanto en que resulta inútil intentar aplicar soluciones puramente técnicas a problemas que tienen una raíz tan profundamente psicológica. Vale, entonces, la pregunta del millón, la que surge inevitablemente al llegar a este punto del diagnóstico es: ¿qué significa todo esto? Si estamos atrapados en estos arquetipos, ¿hay salida? Afortunadamente, sí. ¿Cómo se desactiva esto? ¿Qué herramientas plantea la teoría para apagar ese ruido del balcón a nivel de toda una nación? Pues la psicología de Jung no se queda solo en el diagnóstico clínico, sino que ofrece una vía estructurada de salida. Y lo hace a través del concepto de individuación. Individuación. Sí. A nivel personal, la individuación es el proceso de integrar la sombra, de aceptar todas las facetas de uno mismo, reconociendo tanto las virtudes como las oscuridades, para poder alcanzar un estado de madurez y equilibrio psicológico, lo que él denominaba el sí mismo. Vale, eso a nivel individual. Pero trasladar un concepto clínico de este calibre a un país entero implica un proceso monumental de madurez cívica colectiva. Titánico, diría yo. Es que a nivel teórico suena impecable, pero ¿cómo se ve esa individuación colectiva en la calle? Digamos, un martes por la mañana en medio del tráfico o en la oficina. Bajándolo a la tierra. Eso es. ¿Cómo se traduce un concepto psicológico suizo de principios del siglo XX a la realidad práctica de una sociedad moderna en México? Pues se traduce en acciones y tomas de conciencia muy terrenales. Implica como primer paso reconocer la participación pasiva en las dinámicas disfuncionales. Ujú. En lugar de limitarse a denunciar la corrupción a gran escala, requiere observar y frenar en seco el soborno menor o la ventaja indebida en el ámbito estrictamente personal. Empezar por uno mismo. Exacto. Implica también un cambio de postura radical frente al arquetipo de la víctima. Aprender a asimilar la historia, con todos sus traumas, abusos y claroscuros, pero sin quedarse a vivir en el trauma. Entender el pasado sin quedarse atrapado en él. Exactamente. Es comprender cómo hemos llegado hasta aquí, no utilizarlo como una excusa perpetua para el inmovilismo del presente. Hay una distinción analítica en los apuntes que me parece el núcleo duro de este proceso de individuación social. Y es la marcada diferencia entre culpa y responsabilidad. Importantísimo esto. Suele ocurrir que cuando se propone a una sociedad mirar hacia adentro, la reacción inmediata es súper defensiva. Sí, visceral. Porque se percibe como un ataque o una acusación injusta de la culpa es tuya. Es una reacción natural, pero la perspectiva junguiana es muy estricta en no moralizar. No se trata de un ejercicio punitivo, de buscar culpables para castigarlos o imponer penitencias. Claro. Como indica literalmente el texto, no se trata de señalar, sino de comprender. La culpa es una emoción estéril que paraliza. Nos mantiene anclados en el pasado y en el arquetipo de la víctima, rumiando el daño.
Mientras que la responsabilidad, La responsabilidad es proactiva y está orientada al futuro. Nos dota de agencia. Permite decir, de acuerdo, este es el problema heredado, estas son las heridas abiertas y estas son las dinámicas sombrías operando. ¿Qué parte específica me corresponde a mí transformar hoy en mi propio entorno? es dar el salto cognitivo de preguntarse constantemente por qué nos pasa esto a nosotros, a plantearse qué vamos a hacer nosotros con esto que está pasando. Cambia por completo el tablero de juego. Por completo. Y hay una cita clave en el análisis que quiero destacar para quienes nos escuchan, porque sintetiza hacia dónde apunta todo este esfuerzo. Dice, un país madura cuando deja de buscar culpables y empieza a integrar su sombra. Una madurez muy necesaria. Totalmente, porque madurar no equivale a alcanzar una utopía social libre de conflictos, eso es imposible, sino aceptar que cualquier sociedad está compuesta de contrastes y tensiones. Así es. Es lograr desarmar la violencia y el engaño reconociéndolos como elementos propios de la condición humana que hay que gestionar, no como males alienígenas introducidos por agentes externos para arruinar a la nación. Para sintetizar un poco el recorrido que plantean los textos de hoy, la conclusión central es que la verdadera transformación de México o de cualquier otra sociedad compleja que afronte retos estructurales de esta magnitud no pasa única y exclusivamente por reformas institucionales externas. O por crear leyes nuevas. Eso es. Todo eso es necesario y tiene su función, por supuesto, pero la transformación de raíz exige un nivel superior de conciencia. Exige mirarse al espejo. Requiere atreverse a mirar el reflejo del colectivo sin el filtro del autoengaño o de la retórica histórica complaciente, y aceptar de una vez por todas que la polarización, la desigualdad y la violencia son, en gran medida, partes no reconocidas y no procesadas del propio tejido social. Es, en definitiva, dejar de mirar obsesivamente hacia el techo del vecino, abrir la puerta de nuestro propio balcón y encargarnos de apagar la maquinaria clandestina que lo hace vibrar todo. Apagar nuestro propio ruido. Un trabajo a largo plazo, sin duda. Incómodo, que trasciende de lejos los ritmos de los ciclos electorales, pero que a la luz de esta perspectiva se presenta como la única vía sólida hacia una integración social real. El material nos deja una reflexión final que creo que enmarca a la perfección el desafío al que se enfrenta el colectivo. Lo dice con mucha calma. El espejo no nos acusa, solo refleja. La pregunta es, ¿tenemos el valor de sostener la mirada? Sostener la mirada, un concepto que deja muchísimo en lo que pensar. Pero antes de terminar la exploración de hoy, hay un último escenario que merece la pena dejar sobre la mesa para que le den vueltas. A ver. Hemos analizado cómo la sombra colectiva se materializa en el plano físico, en las calles, en la polarización del día a día, en el cara a cara ciudadano. Sí. Pero, ¿qué está ocurriendo hoy en el inmenso ecosistema digital? Pensemos por un instante en la arquitectura de las redes sociales. ¿Hasta qué punto los algoritmos de estas plataformas están diseñados milimétricamente no solo para reflejar, sino para acelerar, amplificar y, sobre todo, monetizar esta proyección constante de la sombra? Qué buena pregunta. Es posible que sin darnos apenas cuenta, los muros de Internet se hayan convertido en un gigantesco taller clandestino, un taller alimentado sin descanso por nuestras propias indignaciones y proyecciones viscerales, haciendo vibrar el edificio entero las 24 horas del día. Te deja pensando desde luego. Ahí lo dejamos para quienes nos escuchan. La invitación, como siempre, es a seguir cuestionando la realidad y a no conformarse con la superficie. Ha sido un placer. Hasta la próxima exploración.